Hola a todos, bienvenidos a esta nueva instancia de workshop. Tenemos el gusto de presentar a Juan Carlos Cubeiro, presidente de About My Brain para España, moderando sobre el talento ya no es lo que era, cómo descubrir el talento de tu organización en 10 conceptos claves. La actividad tendrá una duración de 60 minutos, que la disfruten. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Antonella? Muchas gracias. Buenos días aquí en Caracas y allí en Córdoba, Argentina, y buenas tardes en España y en el resto de Europa. Simplemente decirte, Antonella, que además de otras cosas soy presidente de About My Brain para Europa, no solo para España, pero muchas gracias. Y te voy a pedir que compartas la presentación de que, como decía una película de hace 20 años, española, Los lunes al sol, no está basado en una empresa, sino que está basado en centenares. Yo tengo el honor de ser consultor desde hace 35 años. Voy a focalizar en una empresa tecnológica de ciberseguridad nacional que se está convirtiendo en un unicornio con un crecimiento espectacular, pero quisiera que valiera para cualquier compañía, como decías, para descubrir y aprovechar el talento de la organización en 10 claves muy concretas. Y si vamos a la siguiente, gracias, Antonella. La primera pregunta que me gustaría hacer a la audiencia que nos está viendo, escuchando, es cuál es el límite de crecimiento de sus propias empresas. Y aquí tenemos varias opciones. Si vamos a la siguiente, la primera sería la propia dirección por objetivos, una herramienta desde los años 60 del siglo pasado, creada por Peter Drucker, que evidentemente resulta muy útil, pero que no es el único límite de la organización. Nos permite saber si lo estamos haciendo según las expectativas, por debajo de ellas o muy por encima. Y si es muy por encima también hay un problema, porque podemos tener problemas de abastecimiento, de stock, por ejemplo, o de crecimiento desmesurado. Pero no es el único límite. Podemos pensar, yendo a la siguiente, Antonella, gracias, que sky is the limit, que no hay límites, que cualquier organización puede crecer exponencialmente al máximo y tampoco estaríamos acertados, porque evidentemente no es así. De hecho, lo que estamos viendo desde la pandemia es el decrecimiento de muchas compañías. Bueno, al final lo que quiero compartir con ustedes es que el límite de crecimiento de nuestra organización, de cualquiera de nuestras organizaciones, de esta empresa tecnológica de ciberseguridad que decía antes, es precisamente el talento. Si vamos a la siguiente, Antonella. Gracias. El talento humano, porque en la medida que podamos crecer individual y colectivamente como talento, realmente este es el límite que da nuestra organización. Y pensemos además en tiempos de gran desbandada, me gusta a mí traducir The Great Resignation, 40% en los Estados Unidos en el último año, casi 50% en algunos países europeos, en el caso de España 21% ya directo de personas que han abandonado la compañía, 28% que están tomando ya las medidas para poder hacerlo. Por tanto, primera idea que quería compartir es el límite de crecimiento de cada una de las organizaciones que estáis ahí viéndonos es precisamente el de nuestro propio talento. Vamos a la siguiente, por favor, Antonella. Sí, gracias. A mí me gusta mucho recomendar cine porque creo que es el business case, el método del caso del siglo XXI y algunos habréis visto a ambos lados del Atlántico la película Top Gun Maverick, la secuela 36 años después, y hay una frase que a mí me gusta de la película de Tom Cruise, que es: no es el avión, es el piloto. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí estamos compartiendo talento digital, talento del siglo XXI, sobre todo los millennials, los centennials, talento de estos años locos, de estos locos años 20, de la tercera década del siglo XXI, con estructuras del siglo XX, con la burocracia que se consiguió, se pensó que era el sistema ideal a principios del siglo XX, del siglo pasado. Sin embargo, hoy nos parece lento y rutinario. Ahí tenemos el ejemplo de Mafalda con la tortuga, o de Forges viendo los silos, los reinos de taifas, diríamos, en España. Y luego mentalidades, sobre todo mentalidades de aprendizaje, de crecimiento, educativas del siglo XX, como esta Libertad guiando al pueblo, que en el fondo es una pirámide absolutamente perfecta en el que vemos la libertad guiando a los ciudadanos. Y sin embargo, una idea trasnochada de libertad de muchas compañías. Por tanto, repito, talento del siglo XXI, organizaciones con estructuras del siglo XX y mentalidades del XIX. ¿Qué hemos aprendido o deberíamos haber aprendido de la pandemia? Gracias, Antonella. Bueno, primero, que nos cuesta mucho aprender. Sin embargo,
Estamos viviendo una tetracrisis, una crisis de un lado medioambiental, una crisis, como decía Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, el líder portugués, en enero de 2020, que no es que el planeta vaya a desaparecer, sino que podemos desaparecer los seres humanos dentro del planeta, una crisis sanitaria con más económica, que en distintos países con distinto decrecimiento, en el caso español, por ejemplo, con una caída del 10,8% del Producto Interior Bruto en 2020, y una crisis social de polarización de dos universos informativos, como dice el presidente Obama o el expresidente Obama, absolutamente diferentes. Y un síndrome de Babel, como dice Jonathan Haidt, el profesor de la Universidad de Nueva York, que hace que al final vivas con tu propio, digamos, en tu propio mundo y tratando de ocultar o despreciar incluso a que no piensa como tú. Esta cuádruple crisis, sí, gracias Antonella, nos lleva a una crisis económica. Dice Cecilia que se escucha mucho sonido de fondo. Vamos a intentar que no se escuche otro sonido desde aquí en Caracas. Muchas gracias. Lo que tiene de particular esta crisis es que, a diferencia de la crisis de 2008, donde hubo una bajada de beneficios, pero sobre todo una gran bajada de salarios, esta crisis tiene aún mayor bajada de beneficios empresariales que de salarios. Precisamente por esa escasez que Manpower Group ha cifrado los últimos días en el Foro Económico Mundial de Davos, precisamente en un más de un 80%, es decir, en el mundo y particularmente en nuestros países, en Iberoamérica, en España, lo que estamos advirtiendo es que en 8 de cada 10 posiciones resulta de una enorme dificultad encontrar a la persona adecuada desde el punto de vista del talento. Sí, gracias, Antonella. Sí, gracias, Antonella. Entonces, esta crisis nos lleva a 4 fuerzas determinantes, no se vamos entonces hacia atrás, por favor, que es primero la tecnología. Lo estamos viendo en estas jornadas de FIAT, la tecnología ha venido para quedarse, se está desarrollando, vamos al anterior, por favor. Ha venido para quedarse y por lo tanto siempre tenemos que contar con ella. Hemos de unirla a la globalización, cualquier movimiento en estos momentos de aprendizaje de una organización, no solamente en lo digital, no solamente en ciberseguridad, en alimentación, en turismo, en industria, en cualquiera de los sectores, es global. Esto hace que los cada vez sean más exigentes. Y de hecho, a partir de 2020, y la exigencia del cliente. Sí, vamos a la siguiente, Antonella, gracias. Entonces, tenemos que diferenciar lo que sería cambio de transformación. Cambio es lo que está ocurriendo fuera, que va a un ritmo inusitado. Pensemos, por ejemplo, que se está duplicando el conocimiento cada 18 meses. Transformación es la exigencia que tenemos en cada una de nuestras compañías, de cualquier sector, de cualquier industria, digo, para ir al ritmo de los tiempos, para aprender como sea necesario. Últimamente hablamos de transformación digital, incorporando las tecnologías a las organizaciones, lo cual es imprescindible, pero no es suficiente. Y me gusta recalcar que la transformación digital, cuando no lleva una transformación cultural, lo que estamos sufriendo es de digiticidio, que es el suicidio de la organización por mala transformación cultural. Esperemos que mejore la conexión, el sonido, que se pueda escuchar mejor. Gracias. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Sí, gracias. Vamos a la siguiente. Sí. Durante la pandemia, bueno, a mí me gusta escribir libros sobre estos temas. He tenido la oportunidad de hacer 3. Uno en el propio 2020, que se llama El virus que reseteó el capitalismo. Un libro que tenéis disponible en internet de forma gratuita, podéis bajar, que es la opinión de 60 expertos sobre lo que estaba pasando en tiempo real, sobre cómo estaban cambiando las circunstancias y cómo tenemos que aprender que la historia es una historia de las pandemias, desde el Imperio Romano hasta la gripe española de 1918. Con la gran experta fundadora de About My Brain, Silvia Damiano, tuve la ocasión de publicar el año pasado, en 2021, tanto en castellano como en inglés, Liderazgo Brain Friendly, los 9 hábitos para que el cerebro
y el sistema inmune en general funcionen de la mejor manera. Y en este caso lo que estoy presentando de alguna forma con este caso, con este business case, es cómo descubrir y aprovechar el talento de su organización. Voy a tratar de alejarme un poco a ver si se ve así algo mejor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Sí, Antonella, gracias. Entonces hay una frase que a mí me gusta destacar de esta idea de descubrir y aprovechar el talento, que es de Mark Twain, que vendría a ser en castellano o en español: no es lo que no sabes lo que te da problemas, lo que te mete en líos, sino lo que das por cierto y no lo es. Desgraciadamente, con respecto al talento individual y colectivo en las organizaciones, y por eso estas 10 claves, muchas de las cosas que tenemos en cuenta sobre el talento no son muy ciertas. Y quiero pasar rápidamente por cada una de ellas. Sí, gracias, Antonella. Bueno, primero que la mayor parte de las ideas, por ejemplo, que promulgó Jack Welch, desgraciadamente fallecido en 2020, el que fuera CEO, consejero delegado de General Electric durante 20 años, la compañía más valiosa, más importante a finales del siglo XX, pues ahora ya no se cumplen, precisamente porque estamos en una nueva era, ya no es la del capital, sino que es la del talento, el talentismo. Y por tanto, tenemos que conseguir que el talento de las mejores opciones que podamos tener. Sí, vamos a pasar a la siguiente, Antonella, por favor. Entonces, la primera idea es que talento no es necesariamente personas ni recursos humanos. Sí, gracias, Antonella. Sabéis que la función de recursos humanos debe su creación a Peter Drucker, años 50, años 60, básicamente para responder a esos recursos financieros productivos de la organización, con muy buena fe, muy buena voluntad, pero que en Fast Company, por ejemplo, esta revista en 2005, llegaron a plantear en portada por qué odiamos a recursos humanos, porque en muchos casos, evidentemente no los que nos estáis escuchando hoy, lo que tenemos es una concepción burocrática, extraordinariamente burocrática, de los recursos humanos. En 2015 Harvard Business Review volvió a la misma pregunta: ¿por qué algo que debería ser lo más valioso, el talento, muchas veces es demasiado uniformador, buscando la paz social, demasiado controlador? Por eso Dave Ulrich nos habla de administración de personal, de nóminas, etcétera, pero también de ser un agente estratégico de transformación y, lógicamente, de poder avanzar en el talento. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. ¿De dónde viene la palabra talento? Pues básicamente de Arquímedes de Siracusa, de la corona dorada, que pretendía saber su rey, el rey Hierón de Siracusa, si toda era de oro o no. Y entonces Arquímedes creó Talanton, la vasija, el ánfora con agua, donde introdujo la corona e introdujo un lingote equivalente para comprobar que la corona toda no era de oro. Y de Talanton viene la balanza y viene la moneda de la época de Alejandro Magno, la moneda greco-latina. Por tanto, el talento siempre tiene que ver con poner en valor. John Kelch, ahora mismo en Miami, anteriormente en Harvard y en London Business School, dice que valor es lo que los clientes esperan de ti. Y por eso Mauricio Carlotti, que se ha jubilado hace no mucho, una de las personas más importantes, más relevantes en Europa, en el mundo de los medios, de la televisión, dice que si vas a una fiesta y no sabes quién paga, acabas pagando tú. Por lo tanto, el talento siempre es saber, querer y poder poner en valor lo que estamos haciendo. Hay personas que ponen en valor, son talento, y hay personas dentro de las organizaciones que son antitalento, que no solamente no incorporan, no agregan talento, sino que lo hacen perder. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. El valor, a los que somos economistas, es algo que nos fascina desde siempre, ¿no? Valor de uso o de utilidad, valor de cambio. El agua es más valioso en la medida que es más útil para sobrevivir que los diamantes. Sin embargo, los diamantes son más caros en la medida que son más escasos que el valor. Y ahora tenemos valor de marca, ¿no? Como ejemplo, esta es una portada reciente de la revista Forbes en español sobre Georgina, la influencer con más de 12 millones de seguidores en distintas redes, con una serie de Netflix y, lógicamente, con un valor superior en cada una de sus campañas a 1 millón de euros. Por tanto, la idea de valor a través de la influencia. Vamos a la siguiente, Georgina. Daniel, por favor. Gracias, Antonella. Bueno, en España y será en muchos países iberoamericanos,
Nosotros estamos, según el Foro Económico Mundial de Davos, en el país 116 sobre 198 en selección, atracción y desvinculación de talento. Por tanto, el primer gran problema es que no atraemos talento bien y no lo seleccionamos bien, no lo hacemos científicamente. Lo hacemos supuestamente desde una experiencia de años que muchas veces no es más que antigüedad, pero que no es experiencia real. Gracias, Antonella. Vamos a la siguiente. Segunda idea, muy rápidamente. El talento no es fijo, sino dinámico. El talento no es un don, el talento es algo que tenemos que generar, el talento es algo que tenemos que construir. Gracias, Antonella. Fijaros incluso que cuando vemos en la creación del hombre, la creación de Adán, por parte de Miguel Ángel Buonarroti, la Capilla Sixtina Vaticano, cuando dibujo como talento es las posibilidades de potenciar nuestro cerebro a través de conexiones neuronales, a través de sinapsis. A principios del siglo XX se creía que a medida que envejecíamos el talento se deterioraba porque el cerebro se deterioraba. Hoy sabemos que no, que existe la neurogénesis, y que independientemente de nuestra edad, por ejemplo, Clint Eastwood ha cumplido 92 años, estos últimos días, uno de estos días, y sigue haciendo películas, cada vez sabe más, cada vez lo vive mejor, cada vez le apasiona más. Por tanto, ya os digo que es un tema de creación, de generación, de mejora de nuestro propio cerebro. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Para mí, la gran experta en este tema del talento, muchos la conoceréis, es la doctora Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, con su libro publicado, que en castellano y en español se llamó La actitud del éxito, en inglés Mindset, que nos habla de una mentalidad fija del talento, que mucha gente tiene, yo diría el 80%, y una mentalidad de crecimiento. En la mentalidad fija simplemente pensamos que el talento lo tienes o no lo tienes, por tanto, no tienes que probarte, no tiene que haber test, las pruebas no son necesarias. En la mentalidad de crecimiento seguimos aprendiendo, queremos learnability, aprendibilidad, queremos curiosear constantemente, nos sentimos personas creativas y por tanto cualquier prueba que nos da la vida es una aventura fascinante. Evidentemente hay que apostar en el talento por la mentalidad de crecimiento y no por la mentalidad fija. Vamos a la siguiente. Por favor. ¿De qué se compone el talento? Pues de capacidad, compromiso y contexto. Capacidad es la aptitud con P, conocimientos, y la actitud con C, comportamientos. El compromiso es la energía que le ponemos a lo que hacemos. Energía física, energía mental, energía emocional y energía espiritual o de valores. Y luego, personas con capacidad que multiplica por su compromiso no encajan en una organización. Y depende del contexto, depende de la cultura corporativa, depende del clima laboral, depende de la compensación, no solo de la retribución, cómo nos sentimos pagados, y depende del grado de cooperación, de trabajo en equipo que se dé en la propia organización. Gracias, Antonella. Entonces, bueno, simplemente cuando revisamos en la parte de actitud, cuáles serían las habilidades blandas, se dice hoy en día, las soft skills más importantes, evidentemente son emocionales, tienen que ver con la empatía, con la influencia, con el trabajo en equipo, la colaboración, pero también cognitivas, con el pensamiento crítico, con la manera de pensar conceptualmente, de debatir, de discernir lo que estamos haciendo. Sí, gracias, Antonella. Sí, Antonella, gracias. Entonces, ¿qué dice todavía el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que es talento? Inteligencia, persona inteligente, exclusivamente la aptitud y la moneda de cuenta de griegos y de romanos. Una definición incompleta, evidentemente, porque el talento es inteligencia, pero todos conocemos, y en las organizaciones los hay, personas muy inteligentes que no demuestran demasiado talento. Por ejemplo, si habéis visto algún episodio o las 8 temporadas de Big Bang Theory, son profesores universitarios, personas muy inteligentes, profesores de física cuántica, sin embargo no demuestran demasiado talento emocional, demasiado talento social. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Me gusta más la definición reciente de hace apenas 5 años de José Antonio Marina, el gran pensador, el gran filósofo, que define el talento como inteligencia que hace 4 cosas. Que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y pone en práctica las virtudes de la acción. Por tanto, es un concepto valorativo. Decía antes, es poner en valor una acción y no es una capacidad, no es un don en absoluto. Vamos a la siguiente, Antonella. De ahí la idea que comentaba antes de aprendibilidad. Como dice el CEO de Microsoft,
Satya Nadella, él no quiere saberlo todos, él quiere aprenderlo todos. Personas que estén constantemente al día, que estén actualizadas y que les guste aprender. Sí, vamos a la siguiente, Antonella. Entonces, aptitud o actitud. Vemos en muchas organizaciones, sin duda en esta tecnológica, que decía, bueno, yo quiero gente con muy buena actitud, porque la aptitud ya se la voy a enseñar yo. Muchas compañías, sobre todo, ya digo, digitales, tecnológicas, hablan de ello. Aquí también tenemos que poner, digamos, una cierta cautela. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Porque, aunque es muy importante, hasta un 85%, esas soft skills que veíamos antes, si vamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, pasamos esta también, porque ya hemos hablado de ellas, se produce lo que dos expertos, dos psicólogos, Dunning y Kruger, llamaron el efecto Dunning-Kruger. La aptitud con P, los conocimientos, las habilidades, son previas a la actitud. No podemos pedir a alguien, por muy motivado que esté, por muy buena iniciativa que demuestre, por muy buena comunicación verbal de autoconfianza, por muy buen lenguaje, si no está preparado, que esté con nosotras o con nosotros en la organización. Porque las personas no preparadas, las ignorantes, son muy atrevidas. Se atreven a hablar de lo que no saben. Lo vemos en las tertulias en cualquiera de nuestros países, ¿no? Todólogos igual hablan de virus, hablan de volcanes, hablan de Ucrania, hablan de lo que sea. En realidad no están preparados. Cuando una persona realmente tiene la aptitud, los conocimientos y las habilidades, precisamente lo que puede demostrar es esa prudencia, esa complejidad del que sabe y que va aprendiendo constantemente. Primero la aptitud con P y luego la actitud con C. Sí, gracias, Antonella. ¿Qué es la actitud de la que se habla tanto? A mí me gusta recordar que viene de attitudine en italiano, por tanto de la postura. Y aquí hay tres grandes expertos que nos ayudan mucho. El tema de la inteligencia emocional, con Daniel Goleman desde hace ya más de 25 años. Nuestro querido Luis Castellanos, que tiene una trilogía sobre el lenguaje. La actitud es lenguaje optimista e inteligente, es lenguaje positivo. El lenguaje te cambia la salud, te cambia el pensamiento, te cambia los resultados. Y la profesora de moda en la Universidad de Harvard, Amy Cuddy, cuyo TED os recomiendo ver, sobre el poder de la postura. Cuando tenemos una postura de poco poderosos, de desgraciados, se genera la hormona del cortisol, emerge hasta un 25% más que antes, y se pierden, se reducen las hormonas de oxitocina y de testosterona, del cariño y de la fuerza. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra postura, nuestra comunicación no verbal, realmente baja el cortisol y aumenta la oxitocina y la testosterona. Por lo tanto, tenemos que apostar por la aptitud y luego por la actitud. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Sí, Antonella, vamos a la... ¿Antonella? Está pasando a la segunda parte, disculpadnos. Gracias. Bueno, hablábamos de la actitud, sí, y ahora vamos a hablar del compromiso. También, si algo deberíamos haber aprendido de este virus que sobre todo ha afectado a las personas mayores de 70 años, si vamos a la siguiente, Antonella, es la importancia del sistema inmune, de la energía. Entendida la energía como la capacidad para hacer un trabajo. En la medida que somos felices, en la medida que estamos tranquilos, en la medida que meditamos, en la medida que practicamos ejercicio, nuestro sistema inmune es más poderoso y, por tanto, no pueden vencerle ni el coronavirus ni ninguno de otros virus, como puede ser la gripe, por ejemplo. Por tanto, el compromiso, yendo a la siguiente, Antonella, es la energía que le ponemos a lo que hacemos. Y no hay buenos datos respecto al engagement, al compromiso. A nivel mundial, según Gallup, apenas el 15% de los empleados, de los profesionales, de los trabajadores demuestran un alto nivel de compromiso. A nivel de la Unión Europea, un 11%. Y en España, desgraciadamente, solo 1 de cada 16, un 6% de este nivel de engagement o de compromiso deseado. Me gusta recomendar, antes hablaba de la gran Silvia Damiano, estos días también en Argentina, y que tiene un libro fantástico que se llama Implícame, en español, Engage Me, y nos habla de 3 S en inglés para elevar nuestro compromiso, nuestro engagement. La primera en inglés es enjoy, que es disfrutar. La segunda es emotional connection, que es la conexión emocional. Y la tercera es empowerment, la autonomía, la libertad, el empoderamiento, la delegación. Por tanto, en la medida que como directivos, como responsables en nuestras empresas, favorezcamos que las empresas disfrutan
con lo que están haciendo, están vinculadas emocionalmente y que además se sienten empoderadas, su compromiso será mucho mayor. Sí, vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Y vamos al liderazgo, que es el gran tipo de talento. Sí, gracias, Antonella. ¿Qué es el liderazgo? Pues básicamente el liderazgo es algo que ha tenido dos vías a lo largo de la historia. Ha habido líderes empresariales, sociales, políticos, como Pericles y su esposa, a lo largo de todo el tiempo, Julio César, Alejandro Magno, Nelson Mandela, y sin embargo, científicamente, el liderazgo a partir de Warren Bennis apenas tiene 50 años. Empezó en los primeros años 70 con los estudios científicos de Warren Bennis. Por tanto, científicamente es reciente, históricamente es eterno, de siempre. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. ¿Qué es el liderazgo? Para mí particularmente, y con toda modestia, es un tipo de talento. Es el talento para influir decisivamente en los demás. Lo que hemos visto en esta empresa tecnológica, en ciberseguridad y en todas las compañías triunfantes, es que el liderazgo no es algo bonito que deben tener los jefes, es imprescindible. Porque sobre todo las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, son tiranofóbicas. No quieren trabajar para tiranos, no quieren trabajar para jefes tóxicos. Los menores de 40 años, especialmente aquellos que tienen 20 y tantos años, 20 y pocos años, lo que quieren son auténticos líderes de lo que se puede, aprender constantemente. Gracias, Antonella. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre jefes y líderes? Bueno, los jefes mandan, dan instrucciones, lo saben todo, ordeno. Los líderes no, los líderes básicamente, como insistiré mucho en el modelo I4 de About My Brain, inspiran, integran, son imaginativos y son intuitivos. Me imagino que habéis visto Invictus, la película sobre el caso real de Nelson Mandela y cómo consiguió a través del rugby, a través del campeonato mundial en su país, unir a una nación y conseguir inversiones extranjeras. Se opondría a una película de este mismo año, nominada para los Oscar, que ya está en las plataformas digitales, y que recomiendo también, que es El buen patrón, protagonizada por Javier Bardem, donde se ve todo lo contrario al líder. Se ve a un heredero, a un dueño, jefe de segunda generación, que está tomando decisiones, que considera que su empresa es una gran familia, pero él es el patrón, no es un líder en absoluto, no genera equipo, no tiene estrategia, no genera emociones positivas y con buena fe, pues en realidad demuestra ser un jefe tradicional y por tanto un desastre. Gracias, Antonella. Vamos a la siguiente. Por tanto, el liderazgo es muy importante y os decía de todos los modelos que puede haber, y evidentemente muchos son científicos, son rigurosos, son magníficos. A mí evidentemente me gusta recomendar el modelo de About My Brain, que llama I4 de 4 Is. En la medida que somos líderes inspiradores, cuanto más incertidumbre haya en los mercados, más importante es inspirar el futuro que nos gustaría. Somos líderes integradores, porque no hay equipo sin líder, luego hablaré más del equipo, ni equipo sin líder, ni líder sin equipo. Tenemos que favorecer la curiosidad, la creatividad y la imaginación. Y evidentemente utilizar lo que Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, llama a los dos pensamientos, pensar rápido y pensar despacio. Pensar despacio en la parte más consciente, pero también ser personas intuitivas, líderes intuitivos que por su oficio, por su experiencia, piensan rápido. Gracias, Antonella. Vamos a la siguiente. Entonces, liderazgo. Si no medimos, no conseguimos. Una de las cosas que estamos viendo en las mejores empresas es que tienen un test de liderazgo, por ejemplo, el de I4 es en doble 360, donde opinan hasta 20 personas que te conocen, jefes, pares, colaboradores, tanto en tu faceta profesional como en tu faceta personal. ¿Qué deberíamos haber aprendido de la pandemia? ¿Qué hicieron países como Nueva Zelanda, como Taiwán, como Alemania, como 4 de los países nórdicos, donde el liderazgo femenino demostró gestionar mejor la pandemia, frente a países como España, como, bueno, está en la mente de todos, México, Brasil, Estados Unidos, Boris Johnson en Gran Bretaña? Básicamente medir lo que diríamos el T3, el test, el tratamiento, sobre todo aquellos que dieron positivo, y la trazabilidad. Aquellos que no midieron, tuvimos muchísimo más fallecidos que aquellos, ya digo, el caso de Nueva Zelanda, 4 fallecimientos por millón, que básicamente midieron desde el principio. Y con el assessment de liderazgo ocurre lo mismo. Aquellas empresas que no tienen ese test de liderazgo van a tener problemas, porque estos jóvenes millennials, centennials, de los que os hablaba antes, van a exigir de sus jefas y de sus jefes que tengan un test de liderazgo y por tanto que tengan un informe detallado
de dónde están sus fortalezas y dónde están sus grandes oportunidades de mejora. Gracias, Antonella. Por tanto, el liderazgo es el 90% de una organización y volviendo a José Antonio Marina, y en este caso su ley universal del aprendizaje, si una persona, un país, una organización no aprende al ritmo del entorno, no va a sobrevivir y para triunfar tiene que aprender aún más rápidamente que el entorno. Si algo es liderazgo hoy es aprendizaje a toda velocidad y lo digo en un foro tan prestigioso como es el de FIAD. Vamos a la siguiente, por favor, Antonella. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte, por ejemplo, durante 10 años de colaborar directamente con la Federación Española de Fútbol, de escribir varios libros sobre Zidane en este caso, sobre Guardiola, sobre Mourinho, sobre Unai Emery, sobre Pacheta en el mundo del fútbol, de tener la amistad de nuestro llorado y difunto seleccionador nacional de baloncesto que nos dejó, Javier, y ahora mismo analizar el caso del tenis, ¿no? Y de los entrenadores, por ejemplo, sucesivamente de Rafa Nadal. Siempre el entrenamiento, siempre es lo esencial para el alto rendimiento, tanto en el mundo del deporte como en el mundo de la empresa. Gracias, Antonella. Y vamos con las tres últimas. El tema de la tecnología, sobre todo en empresas tecnológicas, y cómo tenemos que diferenciar trabajo y empleo. Sí, gracias. Vamos a la siguiente, Antonella. Es muy importante no considerar sinónimos trabajo y empleo, principalmente por su etimología. Trabajo proviene del latín tripalium, instrumento de tortura del Imperio Romano. El trabajo nació como instrumento de tortura. Por eso, desde siempre, el trabajo lo han ejercitado, lo han sufrido los esclavos, los operarios, los obreros, los trabajadores, incluso en los campos de exterminio como Auschwitz, en la entrada aparecía en alemán, el trabajo os hará libres, justificando el trabajo. El trabajo hoy en día lo están haciendo desde 2022, la actividad económica es mayoritariamente robotizada, digitalizada, automatizada. El empleo es implicarte en tu talento. Lo que históricamente, como nos dice Seth Godin, el gran experto, el gran gurú del marketing, lo que hacen es los artistas. Por ejemplo, Velázquez cuando pinta en el siglo XVII la fragua de Vulcano. Por eso es muy importante emplear nuestro propio talento. Y esto nos lleva a un doble paradigma. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor, que es el paradigma de Iron Man y de Terminator. Efectivamente, Terminator arrasa con el trabajo de escaso valor añadido, casi de nulo valor añadido. Pensemos en una cajera de supermercados que se limita a pasar un código de barras. Se hará directamente, lo hará el cliente, se hará de otra manera, pero ahí hay poca producción, poca aportación de valor añadido. Pero está el paradigma Iron Man también. Sabéis que Iron Man es el superhéroe, el líder de los Avengers, de los Vengadores, que es un superhéroe que no tiene superpoderes, básicamente tiene talento, tiene liderazgo, tiene influencia, es emprendedor y por tanto utiliza la tecnología para ser un superhéroe. Pero su único superpoder es poder aprovechar la tecnología. La tecnología arrasa con el trabajo, multiplica el empleo, multiplica el talento. Y este doble paradigma, todas las investigaciones en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Iberoamérica, a nivel mundial, demuestran que precisamente aquellas personas que tienen talento, digital, comercial, directivo, etcétera, están cada vez mejor pagadas y utilizan mejor la tecnología, y aquellas que no muestran talento, como digo, de menor valor añadido, pues realmente van siendo sustituidas de una manera supuestamente eficiente por los robots. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. ¿Dónde está la diferencia? Me gusta citar al doctor Carl Benedict Frey, de la Universidad de Oxford, autor de un libro durante la pandemia, La trampa de la tecnología, que cuenta que la creatividad, la intuición y la emocionalidad, creatividad y curiosidad, inteligencia emocional, intuición, como decía antes, pensamiento rápido, hoy por hoy, en las próximas 2 décadas, no son robotizables. Para utilizar un acrónimo, son las Islas Cíes, las que vemos allá a la derecha del doctor Frey, las que están enfrente de Vigo, geográficamente, con algunas de las playas más bonitas del mundo. Creatividad, intuición, emocionalidad. Todo ello nos dota de talento y lo que vemos en la experiencia de consultoría, cuando medimos talento y liderazgo, que aquellas personas más creativas, más curiosas, más imaginativas, más emocionalmente inteligentes, en la medida que el liderazgo en un 90% es inteligencia emocional, y más intuitivas en su criterio, en su discernimiento, evidentemente son personas de más talento y se apoyan mejor en la propia tecnología.
Sí, vamos a la siguiente, por favor, Antonella. De individuo a equipo. Esto es fascinante porque en las empresas casi no se ha investigado, no se ha aprovechado, no se ha diseñado el tema de los equipos que tanto podemos reconocer y saber en el mundo del deporte de alto rendimiento. ¿De dónde viene la palabra equipo? Antonella, vamos a la siguiente, por favor. De équipe en francés, que es la tripulación, la marinería en la Edad Media. Equipo no es lo mismo que grupo. Un equipo, esto se ve en el mundo del deporte, he tenido la ocasión de comprobarlo con la selección nacional en los mejores años, 2010 la Copa del Mundo, 2008 y 2012 el Campeonato de Europa, son equipos porque generan sinergias, porque juntos suman más, obtienen mejores resultados que cada uno por separado. En 5 de cada 6 comités de dirección, por ejemplo, lo que vemos son antisinergias, silos, compartimentos estancos, comportamientos despectivos hacia el otro. Por tanto, no se genera equipo, no suman, sino que restan y son antisinergias. A mí con entrenadores siempre me gusta ver por Transfermarkt cuál es el valor individual de sus jugadores y luego como entrenador y con los capitanes, cómo consiguen esa sinergia y suman más que cada uno por separado. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Esta es la idea de Transfermarkt, que he tenido la suerte de escribir 16 libros, una trilogía sobre la roja, como os decía, grandes entrenadores, y siempre ocurre lo mismo. Aquellos que os guste el fútbol, por ejemplo, hemos visto el Real Madrid, que lleva 40 años sin perder una final, con un valor de jugadores de más o menos 750 millones, enfrentarse al Liverpool, que se acerca a los 1.000 millones, y sin embargo vencer en el campeonato. ¿Por qué? Porque ha generado sinergias de más del 25%, porque los jugadores de Liverpool, básicamente muy talentosos, jugaban individualmente y el Real Madrid aprovechó sus oportunidades haciendo equipo y siendo equipo. Vamos a la siguiente, por favor, Antonella. Entonces, un equipo de verdad tiene que seguir un camino. Este es alguno de los libros que he tenido el honor de escribir, por ejemplo, directamente con Unai Emery, que es el entrenador actual del Villarreal, que ha eliminado a la Juventus o al Bayern de Múnich, se plantó en semifinales de la Champions, o Pacheta, que ascendió al Elche a Primera División y este último mes lo ha hecho con el Real Valladolid. Un equipo hay que conformarlo, hay que diseñarlo, no se improvisa, hay que probarlo, tenemos que evitar fricciones hasta que al final llega al alto rendimiento y siempre está replanteando el equipo. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Hay 6 claves de un equipo de verdad, que esta es la metodología de Richard Hackman, del difunto profesor de Harvard, de teoría de equipos, de team building, que es tener una visión compartida de todos los miembros del equipo, tener un debate abierto y una vez que se toman las decisiones, ejecutar todos a una, tener diversidad e inclusión, roles complementarios. Ya sabéis que la inclusión desde la diversidad y la tolerancia enriquecen. 2 pilares que son la confianza y el compromiso. Conseguir que el equipo aprenda constantemente para sobrevivir como tal y analizar el dinamismo del entorno, lo que está pasando, los competidores que conocemos y los emergentes sobre todo. Ben Zander, cuyo vídeo de TED os recomiendo sobre el liderazgo, dice en su primera clase a los futuros directores de orquesta que para de verdad hacer un equipo, el director de orquesta, para construir una orquesta sólida, una orquesta que funcione, una orquesta admirable, lo que tenemos que conseguir es ser el tablero, por tanto, contener a todos los miembros del equipo. No ser protagonistas como líderes, sino contener a todo el equipo como tal. Repito, no hay equipo sin líderes ni líderes sin equipo. Sí, vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Finalmente, tenemos que pasar de ser jefes con J a jefes generadores de felicidad. Básicamente porque los profesionales felices, y lo volvemos a ver en este caso de ciberseguridad que os estaba contando, y en decenas de empresas clientes, las personas felices, profesionales felices, son el triple de creativas, ideal para la innovación, y son el triple de productivas, según las investigaciones de Ed Dyer y de Sonia Lyubomirsky, a la que me voy a referir. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. Entonces, ¿qué significa pasar de jefe a jefe? Pues esta idea de líder que está centrada en la felicidad de su propia gente. Para mí la gran experta, os decía antes, es Sonia Lyubomirsky, profesora de la Universidad de California, que básicamente nos ha enseñado 3 grandes hallazgos sobre la felicidad. Vamos a la siguiente, Antonella, por favor. La primera, siguiendo la definición de Aristóteles, la que hablábamos antes, del coach de Alejandro Magno, la felicidad es una experiencia global de placer y significado.
Es una experiencia, la tenemos que vivir de forma sistémica y además nos da placer y nos da significado. Y Aristóteles decía que ahí lo más importante es el equilibrio, el justo medio, el mesotés en griego, que es la I. Si solo tenemos placer, somos hedonistas, pero no estamos llegando a ningún camino. Si solo estamos en la meta, en el significado, pero no vamos disfrutando del camino, básicamente lo que estamos es siendo perfeccionistas. Y tenemos que ser las dos cosas, placer y significado, y siempre desde un sano equilibrio. El que fuera CEO o consejero delegado de Desigual, de la marca de ropa, en sus valores son fun and profit. Y él decía que como primer ejecutivo se ocupaba del and, porque si había mucho fun, mucha diversión, pero no había rentabilidad para el accionista, evidentemente Desigual tenía un problema. Pero que si tenía alta rentabilidad, pero no estaban disfrutando las personas que formaban parte de la organización, de los equipos, evidentemente se iban a ir y también había un problema si cabe mayor. Por tanto, equilibrio justo medio. También nos enseña Sonia Lyubomirsky desde uno de sus dos libros, Los mitos de la felicidad, que es la felicidad la que nos lleva al éxito y no el éxito a la felicidad. Por eso lo llama mitos, porque hay personas que dicen, bueno, yo seré feliz cuando tenga hijos, cuando tenga un buen empleo, cuando sea responsable de mi propia empresa, sea emprendedor. No, primero tengo que ser feliz y luego, siendo feliz, tengo la base del éxito. Y además nos ha enseñado, vamos a la siguiente, Antonella, ya vamos acabando, precisamente las 12 cosas, desde un 40% voluntario, que es la felicidad, y que tenéis ahí, porque la felicidad se entrena. También tiene que haber coaching en la felicidad. Evidentemente, ser una persona agradecida, cultivar el optimismo inteligente, evitar lo que se llama rumiación en psicología, darle demasiadas vueltas a las cosas, practicar la amabilidad con los demás, cuidar de nuestras propias relaciones sociales, la familia, los amigos, demostrar resiliencia, aprender a perdonar para no tener resentimiento, fluir más, saborear las alegrías de la vida, el savoring se llama en inglés, saboreo, comprometernos con nuestros objetivos, practicar valores y finalmente tener hábitos de ejercicio físico, hábitos brain friendly, como decía antes, y también de ejercicio mental, incluso de ejercicio espiritual. Todo esto son las 10 actividades conscientes, deliberadas, para generar hábitos y a partir de ahí ser más felices. Sí, gracias, Antonella. Y ya simplemente la última idea, que es en un momento de gran desbandada, de Great Resignation, la vinculación. El mayor experto en el mundo para mí es el profesor John Gottman de la Universidad de Washington, del estado de Washington, en Seattle, que suele escribir los libros con su esposa, Laura Gottman, y que nos enseña reglas de oro para vivir en pareja y también para fidelizar a nuestro talento. Básicamente, ellos hablan de al menos hacer 5 horas a la semana hablando de temas aparentemente intrascendentes, porque así, siendo intrascendente, trasciende el mundo puramente profesional. Son más inspiradores, más integradores, más imaginativos y más intuitivos. Hacer lo que ellos llaman el love map, el mapa del amor, qué intereses puede tener la pareja, en este caso nuestros propios colaboradores, qué es lo que les gusta, cuáles son sus hobbies, quiénes son sus familiares, sus amigos favoritos, dónde está su mundo, muy importante. Y luego generar al menos, en el caso de las parejas, 5 emociones positivas por cada emoción negativa. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cuidado con el reconocimiento que no está bien planteado, que es un halago, no un auténtico reconocimiento profesional. Tenemos que hacer ese sándwich que conocéis entre lo positivo y lo constructivo, pero siempre desde el reconocimiento y no desde el halago. Tenemos que tener detalles, tenemos que preocuparnos y ocuparnos por la salud de nuestros propios equipos. Tenemos que generar emociones positivas, teniendo en cuenta, como nos enseñó Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía, que por término medio generamos en los demás unas 22.000 emociones cada día. Por tanto, somos generadores de emociones, generadores de felicidad, si estas emociones son positivas, jefes tóxicos, y ahí está un 40% todavía de jefes tóxicos, cuando las emociones que generamos son negativas. Muchas gracias, Antonella. Pues simplemente compartir ese agradecimiento y tan importante para la felicidad, daros las gracias. No sé si hay alguna pregunta, ha ido llegando alguna pregunta a través de nuestro WhatsApp interno, y a partir de aquí, a vuestra entera disposición. Estoy en Twitter, Juan Carcubeiro, en LinkedIn, en Instagram, todavía no en TikTok, pero daros las gracias y de verdad, muchas gracias por haber estado tan concentrados en esta breve presentación.
Bueno, vamos a abrir instancia de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat para que pueda responder Juan Carlos. Creo que había personas que estaban levantando la mano, Antonella, A ver, virtual. Janet, por ejemplo. Janet Riff. Janet. Si quieren pueden dejarlas en el chat para poder ir leyendo. Ahora sí, es que estaba silenciada. Gracias. Profesor, según su experiencia, ¿cuánto se demora en instalar una cultura, gestionar el talento en forma más amable, más dinámica, en estructuras de empresas de muchos años? Entiendo de que esto también tiene que ver con un proceso cultural de las generaciones. Es más fácil instalar procesos agile en empresas pequeñas y de jóvenes que en empresas grandes. ¿Y cuánto demora instalar esta nueva visión del talento humano en empresas grandes, según su... Excelente pregunta, Janet. Pues primero, yo diría que por término, primero una cultura es el modo en que hacemos las cosas. También tiene subculturas, pertenece a una macrocultura nacional o internacional. Y por término medio, estadísticamente, se demora 3 años. Es muy raro que una transformación cultural no se produzca en menos de 3 años. No es deseable, si se hace bien, si se hace desde lo que desde el principio de las transformaciones culturales llamamos los valores vividos, los procesos y los artefactos, que se han llamado, pues realmente debemos hacerlo en 3 años. En términos estadísticos, como decías, una cultura más joven, de menos años, puede parecer menos arraigada, pero hay culturas con sano pensamiento crítico y que se han ido reinventando a lo largo del tiempo, y culturas que parecen más jóvenes de menos años y sin embargo demasiado arraigadas en el sentido de muy difícil de transformar. Aquí el liderazgo es absolutamente clave. El ejemplo de la líder, del líder, es clave para que la gente se fije no solo en lo que decimos desde recursos humanos, sino en lo que hace el comité de dirección, el top management, los grandes líderes. Y esto es esencial, absolutamente esencial. O como decía Waldo Emerson, lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Gracias, profesor. Tenemos una consulta en el chat de Patricia que dice: quisiera que me recuerde libros sobre trabajo como tortura y ejemplo como implicarse en la tarea. Muchas gracias. Bueno, el libro yo lo comento en cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización. Es un título un tanto largo, cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización. La idea de trabajo como tortura es simplemente etimológica de triparium, instrumento de tortura del Imperio Romano, por tanto, siempre se vio como una tortura. Es la diferencia entre otium y negotium, es decir, los que podían tener ocio, que eran las personas, digamos, con posibilidades económicas, terratenientes, a lo largo de la historia desde el Imperio Romano, no estaban en los negocios. Los negocios son algo, sobre todo, a partir del Renacimiento, digamos, de los Medici, Florencia, etcétera, para aquellos que podían seguir mejorando el capital. Pero en un momento en el que se consideraba el tipo de interés como usura, es decir, desde el Imperio Romano hasta la Edad Media, no había que trabajar, no había que negociar, sino simplemente vivir el ocio. Me pregunta Álvaro, creo que si se puede comprar el libro por Amazon, por supuesto, editorial Almuzara, en cualquier país del mundo, a través de Amazon, a través de las plataformas digitales, se puede comprar el libro. Muchas gracias, doctor. Y nos cuenta Diana Spati que también lo encontró. Así que estupendo. Gracias, Diana, por ser una early adopter, una que rápidamente ha ido a encontrar el libro. Antonella, no sé si hay más preguntas de la audiencia. En el chat no sé si Janet quiere decir algo más, tiene la mano levantada. Janet, ¿o querés escribir en el chat?
No solo se quedó mi mano levantada, la bajo ahora. Ah, perfecto. Estupendo. No sé si quieren alguna otra consulta. Bueno. Bueno, entonces vamos a estar cerrando ya el workshop. Muchas gracias, Juan Carlos, muy interesante todo lo que presentaste. A vuestra Muchas entrega, gracias por ser parte de FIAD. por supuesto. Un gusto, un gusto. Y espero, Esperemos, sí, no, iba a decir que espero que nos veamos, hablemos, tanto virtual como presencialmente muy pronto. muchas gracias.